Ya. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, que a esta hora de la tarde se conectan con nosotros en un nuevo programa, El Camino, la Verdad y la Vida. Es un gusto poder compartir esta tarde. Tengo el privilegio de tener un amigo, quiero presentarlo. Él es pastor general de la Iglesia Josué de Sonsonate, es ingeniero agrónomo de profesión, escritor de algunos libros, fundador de varias iglesias en el país. Y es un enorme honor, pastor, esta tarde poder contar con usted en este programa. Y me refiero al pastor Coqui Mirón. Pastor, bienvenido esta tarde a un nuevo programa del Camino, la Verdad y la Vida. Es un gusto tenerlo esta tarde, pastor. Bueno, muchas gracias, hermano Ivalmo. Gracias por la invitación y esperamos también a toda la audiencia que se va a conectar o ya está conectada en el transcurso del programa, pues que podamos ser de mucha bendición, ¿verdad? Para todos los oyentes y videntes. Pastor, dentro de las pastoral hay una parte de la palabra de Dios. Esta tarde vamos a abrir un poco. Bueno, la verdad que cuando uno ya llega a los 50 y ya tiene mucho de qué hablar, ¿verdad? Y ya no alcanza el programa. Pero sí, la verdad que yo doy gracias a Dios que nací bajo, digamos, los auspicios de mi madre, pues ella como cristiana evangélica estuvo en la iglesia, mi abuelo también estuvo en la iglesia. Entonces yo nací en el evangelio, podríamos decirlo así, solo que hay una edad como de 11, 12 años cuando uno entra en la, ¿cómo se llama? En la adolescencia, ¿verdad? Uno a veces ya a esa edad, uno ya no quiere mucho seguir los caminos del Señor. Entonces yo no es que dejé de ir a la iglesia, simple y sencillamente que me estaba como pareciendo un poco incómodo, ¿verdad? Porque uno se siente más atraído al mundo, pero nunca dejé de ir de la iglesia. Solo recuerdo que ya llevaba como una semana de no ir a la iglesia y de repente yo estaba en la casa sentado escribiendo y me dice mi mamá, hijo, no va a ir a la iglesia, no va a ir al culto, me dijo. Y entonces yo le dije, no mami, le dije yo, ¿verdad? Pensando que, que tenía la benevolencia de ella. Y entonces me quedé tranquilo, ¿verdad? Yo creo que tenía como 10, 11 años. Y de repente vi que venía mi amada madre con un garrote, como decimos en buen salvadoreño, con un palo de café. Y me vuelve a hacer la pregunta, ¿va a ir al culto? Me dijo. Entonces, ahí no había opción. Hacia la buena sí, le digo. Hacia las buenas sí, entonces recuerdo que fue nunca dejé de ir a la iglesia, pero sí tuve mis enfriamientos espirituales, llamémosle así, ¿verdad? Hasta que, bueno, ya a los 12 años, sí entramos en una crisis, digamos en mi caso, ¿verdad? Mi papá, por motivos de la guerra, tiene que emigrar del país, entonces, era la etapa que yo más lo necesitaba, yo era el hermano mayor de la casa y sentí que caí en un vacío, ¿verdad? Me quedé sin padre y, bueno, para hacer corta la historia, ese día, cuando en la primera noche no pudimos, no estaba mi papá en la casa y nos sentamos a comer, nadie podía comer, ¿verdad? De la tristeza.
Y recuerdo que mi mamá, pues muy sabia, al ver que nadie comía, nos dice, bueno, vámonos para el culto. Era un sábado, era sábado 2 de octubre de 1982, 6 de la tarde, Uh, para que tenga idea de cuánto impactó mi vida ese tiempo. marcó su vida ese momento, pastor. Exacto. Entonces fue que yo me fui para la iglesia y como en ese tiempo, ya cuando uno cumplía 12 años, tenía que sentarse al lado de los varones. Y las mujeres se sentaban al otro lado con sus niños, ¿verdad? En el caso de mis hermanos, todavía podían estar con mi mamá, y yo estuve solo en las bancas de los varones. Y me recuerdo que pasé llorando por mi papá toda la noche, hasta que cuando íbamos a finalizar el culto, oí que Dios me dijo, ¿verdad? Una voz que habló a mi corazón y me dijo, no llores, de aquí en adelante yo seré tu padre. Entonces, a partir de ahí comienza ya no una religión, sino una relación, ¿verdad?, con Dios. Y contestando su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo no, pastor? Esta es la parte que no conocen. Como dije, para mí es de verdad un gusto, porque estoy seguro que esto, hay mucha gente que a lo mejor años de verlo posiblemente, pero esta parte no la conocen, pastor. Y muchas gracias por abrir su corazón. Pastor, hay un acto y hay un evento en su vida que lo conozco. Usted estudia ingeniería agronómica, es ingeniero agrónomo de la mejor universidad de El Salvador, por supuesto, de la Universidad de El Salvador. Obviamente culmina su carrera, pastor, pero cuando culmina su carrera, todo sueño de un joven, todo anhelo de una persona cuando culmina su carrera, pues es obviamente es ejercer su carrera. Pero en su caso sucede algo completamente asombroso, llamémoslo así, y que solo lo puede obviamente relatar y contestar usted, porque es una cosa que inexplicable tal vez para la gente, para el mundo, para la gente normal, que todo mundo anhelamos sacar una carrera. Pero en su caso, pastor, usted saca una carrera con muchas dificultades posiblemente, usted nos lo cuenta. Pero cuando culmina su carrera y obtiene un título, usted dice, entrega ese título a sus padres y decide decir, me voy a ir al ministerio directamente a cumplir esta misión que Dios me ha encomendado. Y aquí está el título, se le entrega ese título a sus padres. Pastor, por favor, cuéntenos. Y creo que es un acto maravilloso para los amigos que nos están viendo, para las personas que nos van a ver esta tarde, esta noche. A los amigos que se van a conectar posteriormente para ver este video, esta parte a mí en lo personal me llama mucho la atención, pastor, porque como dije, sacar una carrera y en esos tiempos obviamente mucho más difícil, y eso solo lo puede hacer cuando alguien tiene el verdadero llamado a servirle a Dios. Pastor, por favor, si quiere compartir esta anécdota que para mí es muy importante. Sí, por supuesto, gracias por preguntar, hermano. Fíjese que lo que pasa es de que yo creo que todos venimos aquí a la tierra, y lo entendamos o no lo entendamos, como dice Eclesiastés, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios, todos, incluyendo hasta el borrachito que está tirado en una cuneta, todos nacemos en esta tierra con un propósito de parte de Dios, pero muchos nos vamos de aquí sin haberlo entendido, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser todos llamados al ministerio pastoral. Pero yo cuento esto porque a mí de chiquito me preguntaban, cuando yo tenía como 5 años, me preguntaban, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Entonces yo decía 2 cosas, ¿verdad? Yo decía, quiero ser patiero, y decía, quiero ser pastor, ¿verdad? Patiero porque yo le iba a dejar comida a mi papá y veía a los que estaban trabajando en los patios de café, ¿verdad? Y meneando el café y todo eso. Entonces, yo decía que quería ser patiero y pastor. Y gracias a Dios, a mis 17 años también fui patiero en un beneficio de café, pero lo de pastor se me olvidó. O sea,
Pero fíjese cómo son las cosas. Bueno, usted me imagino que se va a identificar conmigo porque igual estudiamos en el Jefferson, ¿verdad? Agrícola. Sí, sí, cómo no. Y yo recuerdo que sin yo ni siquiera pensarlo, me tocó un día en primer año exponer una obra de Edipo Rey y y me acuerdo que no la leí, solo leí el prólogo, pero con el prólogo me defendí, ¿verdad? En público, allí en el grado. Y entonces quizás tenía cierta soltura para hablar o cierta elocuencia, si se quiere, para hablar, que el profesor Baltasar, no sé si lo recuerda, Cómo si no, fue por su supuesto. maestro Claro que de sí, fue mi letras. maestro. Bueno, el profesor Baltasar de letras me bautizó con el apodo de predicador. Ah, mire. Entonces, y nada que ver con cristianismo, ¿verdad? En ese Ajá, tiempo. ajá, ajá, ajá. Pero era como que si Dios recordándome, mira, este es tu camino, ¿verdad? Y yo estudiando Exactamente. agrícola, y al final los compañeros, pues, ya no me decían predicador, sino pastor, ¿verdad? Ese era mi apodo del día. Del Jefferson. Este, sí, correcto. Entonces, una vez más, volviendo al propósito de Dios, ¿verdad? Que Dios desde chiquito ya nos manda a esta tierra con un propósito. Muchas veces nos desviamos de ese propósito, nos cuesta entenderlo, pero Dios se encarga de irnos recordando, ¿verdad? Es como igual, yo me atrevo a decir que usted está haciendo esto, pues ya sea que usted lo comprenda o no, Dios lo puso en su corazón, ¿verdad? Y Por hay un supuesto, llamado. pastor. Un día voy a contar mi testimonio, alguien me va a entrevistar, voy a cambiar de Bueno, cancha. yo Voy a- me presto para entrevistar. Por favor, pastor, por favor, porque yo creo que también la gente tiene que conocer y exactamente lo que usted acaba de decir es cierto y lo voy a expresar en ese testimonio, pastor, y por favor, que sea usted el entrevistador, acepto, Amén. públicamente. Bueno, vamos a ir uno a uno entonces. Cabal, cabal. Entonces, Entonces, bueno, ya cómo sigue después? Saca el bachillerato, pastor, con dificultad, obviamente, pues, y lo digo con dificultad porque lo que estudiábamos agrícolas era como que no había muchas opciones realmente, ¿verdad? En ese entonces, pues, ¿verdad? Además era difícil, no había transporte, no había las facilidades que hoy se tienen, es decir, había mucha dificultad para estudiar en esos años, pastor. sí, fíjese que lo que pasa es de que igual, veamos, a mis 13 años, creo yo, me bautizo y inmediatamente comienzo a trabajar con los embajadores de Cristo de la iglesia Sinaí, ¿verdad? Donde yo crecí. Y Es de y, donde estamos transmitiendo hoy en día este programa, mire. como no, bueno, entonces yo allí crecí, allí me bauticé y fui presidente de los jóvenes. Y eh, entonces me recuerdo yo que en uno de esas, creo que tenía como 15 años, e invité al presidente nacional de los embajadores en ese tiempo, era un hermano de Aguachapán, creo que hermano Federico Magaña, creo que era, que ya murió, y él al final de la predicación cantó un canto que a mí me impactó tanto, que se decía: ¿quién irá a laborar los campos? Que el maestro fiel nos premiará. ¿Quién escuchará el llamamiento del que gime en la oscuridad? Entonces, cuando yo escucho ese canto, me quebranta tanto como nunca pensé. Entonces ahí sentí la carga, ¿verdad? Y el llamado de Dios, que Dios me estaba diciendo: mira, te estoy llamando a los campos de las almas, ¿verdad? ¿Cómo no? Sin embargo, pues yo continué mi carrera, terminé el bachillerato, la universidad pues ahorita tal vez el tiempo no da para ahondar las crisis que se vivían en ese tiempo, pero usted sabe, Pero ¿verdad? por favor, pastor, tal vez compartir algunas porque yo creo que es importante. Yo estoy seguro que muchos jóvenes nos van a ver, pastor, nos van a escuchar y yo quiero que esta parte también pueda impactar en los jóvenes.
que las cosas no son fáciles, pastor, que para llegar a donde Dios lo tiene, lo que ha logrado, no se logra ni de la noche a la mañana, ni se logra con las comodidades del mundo. Si nos queda pendiente el programa, pastor, hacemos otro, porque tengo varias preguntas que hacerle, pero no importa, pastor, yo creo que vale la pena que la gente conozca realmente esa parte que creo que nunca la conocen, pues porque, como dije, esa parte se conoce muy poco de las personas que somos de carne y hueso, ¿verdad? Que no somos ajenos al dolor y a las muchas veces a las parte que creo que nunca la, sí, a las correcto. dificultades, pastor. Claro, entonces, gracias por la oportunidad. Lo que sucede es de que cuando mi papá estaba con nosotros, pues usted sabe que el papá es proveedor, ¿verdad? El papá, como sea, siempre se rebusca por proveer. El problema es de que mi papá, por cuestión de la guerra, él queda como en medio de los dos bandos, ¿verdad? Que había en ese tiempo. Y por la misericordia de Dios, pues él logró salir del país y estábamos viviendo una crisis nosotros. Bueno, así rápido se lo cuento, mi papá fue sindicalista, ¿verdad? Y luego cuando él mira que el sindicalismo empieza a tomar un rumbo más al comunismo, mi papá se retira. Entonces, por haberse retirado, él fue un traidor para la guerrilla. Claro, pero claro. Para la Fuerza Armada, él, por haber sido sindicalista, era héroe. Guerrillero, digamos, ¿verdad? Sí, cómo no, claro, sí. Es correcto. Entonces queda él en medio de los dos bandos y entonces nuestra casa muchas veces era asediada, ¿verdad? Y a él lo ametrallaron un par de veces, pero Dios tenía planes con él, ¿verdad? Y nunca le pasó nada, gracias a Dios. Por los contactos, él logró salir a tiempo del país y se va exiliado a Venezuela. El problema es de que ya estando allá, él ya no, y lo voy a decir así, abro mi corazón, como usted dijo al principio, ¿verdad? Amén, amén, amén. Él ya no pudo mandar dinero, él no pudo mandar ni 5 centavos. Y si a eso le sumamos que quemaron el beneficio de café en Buenavista, donde trabajaba mi mamá, entonces básicamente nosotros quedamos a la deriva. Sin ninguna fuente de ingreso. Sin ninguna fuente de ingreso. A partir de ahí comienza un desierto, llamémoslo así, una escuela de fe para nosotros. Sin embargo, el deseo de estudiar nunca terminó y nos tocó estudiar, ¿verdad? Con lo escaso que había. A veces, por ejemplo, yo no tenía para el pasaje. Bueno, los que estudiamos agrícola, usted sabe que nos tocaba ir a estudiar en la mañana, ver qué almorzábamos y ir a trabajar como peón en la tarde, ¿verdad? Los famosos panes del Jefferson, ¿verdad? Que un pan era el almuerzo de muchos y no había más, pastor. Sí. Pues yo le confieso, hermano, no sé si nunca se lo he dicho, pero no es que me quiera, como él dijera, victimizar, ni quiera crear como lástima, ¿verdad? Pero yo no tenía ni para los panes, hermano. A mí me tocó a veces, porque a veces me despertaba en la mañana y no tenía ni los 50 centavos del bus, ¿verdad? Porque al final uno, al regreso, pues pedía ride, ¿verdad? Claro, claro. Pero en la ida usted tenía que estar a cierta hora, ¿verdad? Entonces, por ley tenía que pagar bus. Pero yo recuerdo que muchas veces amanecí sin el pasaje y me acuerdo que hubieron mañanas, 5 de la mañana, se imagina usted, no sé si usted estudió de turno de mañana y en la tarde granja. Yo estudié en la mañana granja y en la tarde estudio. Yo salía a las 7 de la noche a estudiar. Al revés, entonces yo sí estudiaba en la mañana, entonces, por ejemplo, granja en la tarde. Yo tenía que estar en la mañana a las 7, ¿verdad? El punto es de que a veces no tenía para el pasaje, entonces a veces solo me ponía las manos aquí atrás en la cama, acostado, y decía, ¿y qué hago? ¿Me levanto? ¿No me levanto? Casi a punto de depresión. Pero recuerdo que a mi temprana adolescencia, Dios empezó a tratar con mi fe.
Y como usted dice, pues uno no es que lo cuente para victimizarse, sino para ayudar a otros jóvenes. Para edificar a muchas personas que van a ver este programa, pastor, porque ese es el objetivo de este programa. Entonces, fíjese que había un canto que tal vez no todos lo recuerden, pero está ahí en YouTube. Y el canto decía así: feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, y él cuida. Gente podría separar pero yo sí conozco y doy fe de muchas de esas cosas que me está contando. Algunas, a pesar de que fui muy amigo de su papá, algunas de las cosas que me está contando de su papá, hasta hoy las estoy descubriendo, pastor, y gracias por contarlas realmente, que realmente son muy bonitas. Volver a escucharlas y saber pues ese vínculo que tuve con su papá y seguro que obviamente pues están en mi memoria también, ¿verdad? Sí, mi papá era muy, muy bueno, muy amigo suyo, ¿verdad? También tenían buena amistad, gracias a Dios. Sí, pastor. Cuéntenos lo de la universidad, pastor. Se gradúa de bachiller y después decide emprender el vuelo a sacar una ingeniería en una universidad complicada, ¿verdad? Claro. Sí, fíjese que termino el bachillerato, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues igual me salió trabajo, pero en el 86 hubo un terremoto en octubre y devastó San Salvador. Entonces en el 87 yo tenía que entrar a la universidad, pero no la abrieron hasta en julio, a la Universidad Nacional. Pero los planes de Dios son perfectos porque recuerdo que cuando terminé el bachillerato entré a un beneficio de café. Y fíjese que la primera semana yo entré a los patios, ¿verdad? Los patios, usted sabe que es pesado. Trabajé días de asueto. Lamentablemente en ese beneficio que ya no existe, no nos pagaban los días completos, o sea, y nos sacaban una más cuando salía el café de lavada, ¿verdad? Que es pesadísimo. No habían pago de horas extras, eran normales las horas. Sí, ya está. Bueno, a veces le faltaban días, ¿verdad?, de pago. Pero el punto es de que me acuerdo que con otro amigo que fuimos juntos, él se corrió al ver lo pesado que estaba el trabajo, ¿verdad? Y se corrió. Y uno, pues, por la necesidad, yo le hice frente, ¿verdad? Yo recuerdo que ya después de la segunda semana yo me presenté a trabajar domingo en la mañana. Y esto lo digo porque a veces nosotros, cuando vemos las cosas muy duras, nos retiramos y tal vez Dios está a punto de darnos una bendición.
Amén. Entonces el otro amigo se retira y yo fui. Y esa mañana que yo llego, me dicen, mire, usted ya no va a estar en los patios, sino que usted va a pasar a la caldera. Y la caldera, usted sabe que es lo último que se apaga en un beneficio. Claro, Entonces, claro, los planes de Dios son perfectos. Entonces, porque si hubiera seguido en los patios, me hubieran quitado rápido. claro, Pero claro. Dios me pasa las... O si hubiese desertado como su amigo, no se hubiese Sí, escrito la historia, ¿verdad? exacto. Pero lo que le quiero decir es que ese tiempo de la caldera me terminó hasta como cuando entró el último poco de café en aquellas temporadas, ¿verdad? Grandes. Eso me permitió. Eran los años de gloria del café en este país, ¿verdad? Sí, sí, y creo que llegaba hasta bueno, marzo, no sé, Abril, marzo, abril, ¿verdad? llegaban las temporadas de café. Entonces, eso me permitió ahorrar, por eso lo cuento, ¿verdad? Me permitió como hacer un pequeño colchón para ir a la universidad y poder ingresar. Fui a hacer los exámenes, pero igual mi fe ya había crecido, ¿verdad? Mi fe había crecido porque, pues durante ese tiempo que le cuento el bachillerato, no lo cuento para victimizarme, pero había noches que nos acostábamos y no sabíamos qué íbamos a comer el siguiente día, ¿verdad? Entonces, creo que a veces Dios lo prueba a uno en la fe con poquito para que después usted le crea por cosas grandes, pues, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando yo me voy para la universidad, me acuerdo que como la escasez de transporte y la guerra, me tuve que ir un domingo en la tarde para San Salvador. Y no sé si lo va a creer usted o no, como dice, ¿verdad? Pero yo me subí al bus y no sabía dónde me iba a ir a quedar. O sea, yo dije, yo voy a ir a la universidad. Y me subí al bus. Sin una casa que lo esperara, pastor. Sin una Nadie, casa. ni casa, no, yo dice, no sé, dice, Ni amigos, ni nada. así era mi fe, hermano. Era Increíble, increíble. Un verdadero avent- acto de fe. Un aventado, como verdadero dice. acto de fe. Sí, sí, sí. Impresionante realmente. Entonces, en el bus me encontré un amigo que tenía, sus hermanos mayores ya se habían establecido allá en San Salvador. Y me dice, ¿y quiere quedarse esta semana ahí en la casa? Y uno, donde sea, ¿verdad? Ahí nos quedamos y luego me halló otro amigo que tenía en su cuartito y pagaba como 10 colones en aquel tiempo. Total, para no hacer larga la historia, también viajé 3 años para Huayúa, desde San Salvador para acá, para poder salir, ¿verdad? Porque muchas veces me encontré sin rumbo para dónde agarrar. O sea, yo creo que mucha gente no creería cómo uno termina la universidad, Sí. porque yo no tenía, nunca tuve, así le cuento por la amistad que tenemos, ¿verdad? No, yo sé, Eh, pastor, yo sé, eh, y le agradezco que abra su corazón, porque como dije al pastor, normalmente los feligreses, la feligresía, los hermanos, lo ven en la predicación, pero esta parte creo que muchos, pastor, seguro que no la conocían. Así que gracias por abrir su sí. corazón. Pues nada más quizás para terminar esta parte, fíjese que, bueno, hace poco yo estoy allá en San Salvador, bueno, usted ha llegado a la casa donde estamos, ¿verdad? Y un día lloraba, pues, porque por la bendición de Dios, ¿verdad? De poder estar allí, y es una casa que nos han prestado, pero lloraba porque durante toda mi universidad, se lo confieso, yo hubiera querido tener, aunque sea 2 metros cuadrados de, de, De la casa que hoy tiene. de piso, donde alguien me dijera, ponga aquí un cartón, por lo menos lo tiene seguro para que se venga a quedar todas las noches, pero nunca tuve, hermano. Increíble, pastor. Bueno, mire qué bendición, seguro que sus hijas, pues, que obviamente van a todo vuelo creciendo. Y estas historias que usted pasó, que vivió, seguro lo hicieron más fuerte, pastor, seguro lo hicieron, lo que usted dice, aumentó su fe, porque yo creo que cualquiera, con todas las dificultades que usted pasó, hubieron razones de sobra, pastor, para tirar la toalla, como decimos en buen salvadoreño.
pero usted pasó los años de bachillerato con dificultad, no sé cuántos años en la universidad por todos los problemas que existían, obviamente en esa universidad, porque sabíamos que la cerraban por mucho tiempo. ¿Y cómo culmina, pastor, esa carrera de profesional? ¿En cuánto tiempo? Y la anécdota principal, que es la que es creo el corazón de esto que estamos hablando, pastor, por favor. Bueno, como le digo, yo creo que hay que perseverar cuando uno tiene un objetivo en mente, y eso sí quizás lo aprendimos de nuestros padres, no dudo que su papá también, la terquedad que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Que en un tiempo fue doloroso, pues, porque mi papá nos llevaba a traer leña, ¿verdad? Y a veces cortaba unos trozos y nos decía, vaya, tenés que llevarlo a la casa y si no entra, o sea, No hay cuidadito, comida. no hay comida, ¿verdad? Entonces, esa terquedad que le enseñaron los papás a uno sirve más adelante. Y yo, a pesar de todo lo que vivía, pues nunca pensé la verdad que nunca, y quizás lo bueno de la juventud no es que uno no se preocupa, y quizás en la nacional en aquel tiempo también, como que al final uno no le prestaba tanta atención a lo que se ponía o a lo que se vestía, ¿verdad? Sino el deseo de salir adelante. Yo también, a manera de broma, les digo que tuve una cama de cajas y bolsas del Salvador, ¿verdad? Que me la había donado porque una vez estuve un ciclo viviendo en la Sacamil y viajaba de a pie de la universidad a la Sacamil, y por un basurero me encontré unas bolsas y unas cajas de cartón, y esas fueron mi cama, ¿verdad? Durante un ciclo. Pero Impresionante, increíble. yo como iba a pie, ¿verdad? Y este es el punto, iba a pie de ir de la universidad a la Sacamil. Recuerdo que siempre iba orando y eso me ayudó a mí para buscar más a Dios y más al Señor. Y me acuerdo que una mañana me impactó tanto el Espíritu Santo que iba caminando y empiezo a llorar y a hablar en lengua en plena calle, o sea, y la gente que había madrugado y salía a trotar se me quedaban viendo, pero era la presencia del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Que siempre andaba conmigo, y yo creo que era lo que me ayudó, lo que siempre me mantuvo, si hay algo que me sostuvo La mano de día, Dios. día a día, pero como le digo, era como el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, salí a buscar el maná hoy porque esta es la provisión de hoy, ¿verdad? No guardes para mañana, lo de hoy Para, te voy a dar el Señor. para mañana había que estar pendiente de lo de mañana. Mañana otro día, sí, correcto. Y esa anécdota, pastor, cuando culmina su carrera, como dije, todo anhelo de joven, culminar su carrera y decir, bueno, a partir de ahora soy ingeniero, tengo un título que me respalda a buscarme un buen trabajo, porque ahora sí ya no voy a pasar esas penumbras que pasé de estudiante, que yo creo que todos la pasamos, pastor. Yo creo que por lo menos los que venimos de familias con muchas limitaciones, pues este servidor igual tiene su testimonio bastante complicado, donde la pobreza gritaba, pero imagínese el sacrificio, pastor, porque un título, obviamente hay títulos en teología, pues, ¿verdad? Para los pastores, pero un título secular, llamémoslo así, pastor, ajeno digámoslo, ajeno al llamado, aunque Dios termina ocupando todo al final, ¿verdad? O sea, Claro, esa sí. parte segurísimo que usted la puede decir, pero digamos un título de la vida secular, todo ese esfuerzo, pastor, todo ese sacrificio, decir aquí está el título, pero yo me voy a hacer pastor. Sí, fíjese que ya bueno, yo le serví al Señor, ¿verdad? Desde la época de los Claro, 13, 14 años, fui presidente, y lo voy a decir de esta manera, inamovible de la iglesia. Venían elecciones y el hermano Coqui, ¿verdad? El presidente de los y jóvenes. en la universidad usted seguía con esos cargos, o sea, desempeñando Exacto. esos cargos. Ah, Sí, ok. por eso lo menciono, porque yo llegué a un punto donde eh, siempre priorizaba, y lo digo porque yo creo que usted está bendiciendo a muchos jóvenes también,
con el programa, yo prioricé las cosas de Dios. Amén. Amén. Entonces, aún por encima de la universidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tenía un parcial mañana domingo, o un ejemplo, ¿verdad? Y hoy el sábado en la noche es el culto de los embajadores, iba a haber una vigilia. Entonces yo decía, Señor, voy a ir a la vigilia, voy a desempeñar mi privilegio y permíteme que con una repasada que le dé al material se me quede todo, porque pues, no tengo tiempo. Y Claro, gracias a Dios, yo no sé si les va a funcionar a todos, ¿verdad? Pero a mí me funcionó, o sea, porque priorizaba las cosas de Dios. Aparte de que mi papá en ese tiempo no era cristiano, entonces a eso le sumamos que mi papá no me dejaba ir a cumplir las labores de iglesia y no cumplía labores en casa, ¿verdad? O sea, así como la muchacha de la casa, o sea, si no haces la limpieza, si no te no, vas. no te vas, no salís. Entonces, porque yo le prioricé a las cosas del Señor. Ahora bien, cuando yo ya termino la última materia, que estaba terminando la última materia, vi en uno de los pasillos de la universidad un rótulo que decía se necesitan egresados de ingeniería agronómica y veía la dirección ahí. ¿Verdad? Entonces yo fui a esa dirección y era una oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, Ya. yo llego a la oficina y me dice el encargado, mira, fíjate, me dice que solo había cupo para 50 aspirantes, me dice. Y metimos 3 más porque son hijos de las jefaturas. Así que ya no hay espacio, me dice. Ya no hay espacio. Y entonces, bueno, dije yo, ni modo, ¿va? Y di la vuelta y ya venía saliendo de la oficina y me llama. Pero mira, me dice, te voy a anotar, me dice, para que vengas al curso de inducción y de ahí van a seleccionar 15. Pues me anotaron. Bueno, total de que quedé en esos 15, ¿verdad? Pero le cuento, digamos, yo ya en San Salvador, yo visitaba un grupo de crecimiento de una iglesia de Asamblea de Dios Centro Evangelístico. Y entonces, desde que Dios me lleva a ese grupo de crecimiento allá en San Marcos, al sur de la capital, también el grupo empezó a crecer. Y le comento estos fenómenos porque fueron 3 fenómenos simultáneos, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que marcaron su vida, obviamente, ¿verdad? Que lo empujaban al llamado de Dios. Sí, exacto. Entonces, digamos, me sale el trabajo en el Ministerio de Agricultura y luego ese grupo de crecimiento que yo estaba ahí comenzó a crecer y los hermanos decidieron hacer una iglesia de ese grupo y yo era el líder, digamos, ¿verdad? Y empiezo a hacer la tesis también. Entonces yo estaba haciendo 3 cosas al mismo tiempo, o sea, trabajando, pastoreando y haciendo mi tesis. Y el ministerio de Huayúa. Fíjese que pasó un fenómeno y por eso yo dije, era inamovible, porque lamentablemente en ese tiempo, y con esto no quiero hablar nada mal, pero la única forma como yo ya no podía seguir siendo presidente de jóvenes de la iglesia era sacándome de las listas de elección, de nómina. Entonces, a mí básicamente me sacaron, hermano. Así que, Le dieron golpe de estado, pastor. exacto. Y lo comento porque a veces nosotros pensamos de que siempre nos van a tratar bien, ¿verdad? De que porque en los ministerios, ¿verdad? Ministerios, sí, en las iglesias. Y no, o sea, aún en las iglesias a veces tenemos que superar, ¿verdad? Ciertas dificultades, porque a veces no todos nuestros líderes, de hecho, si queremos crecer, vamos a enfrentar líderes difíciles, hermano. Y eso se llama madurez espiritual, ¿verdad? Es decir, cuando la gente los afronta y asume todas esas dificultades que se encuentran en el camino, pastor.
Porque algunos lo fácil es decir, bueno, pues hasta ahí llego. Y muchos incluso se van al mundo de regreso, ¿verdad? Exacto, sí, porque cabal, uno pudiera, digamos, tener una excusa, ¿verdad? Para ser resentido social o irse al mundo o irse a hacerse ateo, pues, pero yo tuve que superar, o sea, problemas de adentro fuertes, ¿verdad? Porque sin una causa, eh, Claro. digamos, justificable, simple y sencillamente, pues, ya no aparecía en la lista de los posibles electos, ¿verdad? Pero como, Y pastor, eso fue hace muchos años, pero ¿cuál era la razón? O sea, envidias que no faltan en las iglesias, egoísmo, que no estamos hablando obviamente mal de nadie en particular, pues, pero es bueno que se diga, pastor, porque es decir, la gente podría creer que en las iglesias todo es color de rosas y realmente no es así. sí, a veces quizás lo que pasa es de que a veces uno también como miembro tal vez hace cosas y uno cree con el ánimo de hacerla, de querer hacer algo bueno y tal vez uno no sabe que está dañando a su líder. Quizás yo en mi caso como pastor recuerdo que a mí nunca, y no lo digo por, por vanagloria, ¿verdad? Pero en ese tiempo la palabra diácono de las iglesias era casi decir como la guardia, ¿verdad? Ellos andaban vigilando que uno no hiciera nada malo. Claro. Pero a mí nunca me llamaron, gracias a Dios, a reunión por cosas malas. Pero sí recuerdo que la única vez que me llamaron a reunión fue porque yo hice un culto evangelístico en la calle. Y entonces, uno de la emoción, ¿verdad? Yo presté un camión de cama larga, lo atravesé en la calle, hicimos el culto evangelístico y bueno, y pareciera ser que este tipo de cosas no caían muy bien, ¿verdad? Y, y, ¿Cómo? y fue la razón por la cual yo empecé como a hacer, A separarlo de ese cargo, sí, de ese puesto que tenía. sí, correcto, ajá. Y Entonces, de- dígame, perdón. no, no, perdón, pues, por favor, porque el punto ese es el donde quiero que aterricemos, donde recibe su título y dice, señores, yo la parte secular la dejo a un lado y ahora tomo mi trabajo ya en serio. Y yo creo que ha seguido la secuencia, por favor. Yo sé, creo que todos los cibernautas están pendientes, pastor, de este testimonio. Muchas gracias por compartirlo de verdad con nosotros. Como dije, abrir su corazón. Yo creo que no muchos lo hacemos, ¿verdad? Porque a veces tememos cuando abrimos nuestro corazón. No, pero yo creo que es parte, la vulnerabilidad es algo que toda la sociedad necesita, ¿verdad? Ser vulnerable y saber que uno está expuesto, ¿verdad? Pero volviendo al punto, yo ya empiezo a trabajar en el Ministerio de Agricultura, en la División de Seguimiento y Evaluación de Proyectos. Eh, bueno, en ese tiempo estaba asistido por el PRODAP, que era dinero de Europa, ¿verdad? La guerra estaba terminando, entonces había mucho dinero, nos pagaban bien. Pero a la vez yo empiezo a pastorear. El detalle es que era una iglesia incipiente, empezando. Y cuando se empieza una iglesia, para los que no saben, cuando uno comienza una iglesia, le toca barrer, trapear, poner las sillas, conectar, cantar, recoger la ofrenda, predicar, ir a dejar a las viejitas a la casa después, ¿verdad? Porque así me tocaba a mí, hermano, ir a dejar a las ancianitas, ¿verdad? Ya después del culto. Y después madrugar a las 5 de la mañana porque me tocaba trabajar en Sensuntepeque, en la zona norte o sea, Cojutepeque, Sensunte, San Vicente. Entonces, y la iglesia estaba en la capital, entonces me tocaba súper pesado. El punto es que, y lo digo pues, gracias por permitirnos, es porque fíjese que en el trabajo, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mi carrera iba bastante rápido, me dieron 3 ascensos en un año. Entonces, eh, yo veía que iba subiendo bastante rápido, pero al mismo tiempo la iglesia también iba creciendo bastante, llegamos a 100 miembros.
y entonces yo ya no sabía, me empecé a ofuscar, ¿verdad? Y haciendo la tesis después de los cultos, entonces Complicadísimo. no sabía qué hacer, ¿verdad? O sea, en el trabajo, salir a las 5:30, 6 de la tarde corriendo, tomar 2 buses para llegar a la iglesia, ir a conectar y todo, hasta que llegó un punto que tuve que tomar una decisión, ¿verdad? Como usted dice, una o cosa o la otra, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Dios, pues yo era soltero en ese tiempo, no tenía mayores responsabilidades económicas, no lo pensé mucho. Renuncié al trabajo, ¿verdad? Le dije a mi jefe, mire, fíjese que hasta hoy viernes llego, ya el lunes ya no me voy a presentar, ¿verdad? Entonces, y me dijo, ¿por qué? Y porque me iba a dedicar a tiempo completo ya a la iglesia. La iglesia, todo esto ya tenía un año. eh, Sin embargo, nunca me habían dado ofrenda, porque, y lo acoto porque hay gente que piensa que uno se mete a pastor por la parte económica. Y no, la verdad que no. O sea, a mí mi primera ofrenda me la dieron a los 2 años de Estar estar pastoreando la pastoreando. iglesia. Sí, y quizás solamente recalcar que cuando yo dejo de trabajar y me dedico a tiempo completo a la iglesia, a todo esto, yo luchaba con Dios porque me acuerdo que una vez le dije al Señor, bueno, Señor, si para pastor me querías, ¿por qué me mandaste a la universidad a sufrir tanto, verdad? 5 Entonces, años, 6 5, años. 6 años de universidad y bueno, pero Dios en sus planes. Y luego, pues lo otro es de que lo que me pasó, es que cuando yo me dedico a tiempo completo a la obra del Señor, fíjese que paradójicamente me empiezan a llegar ofertas de trabajo y en la semana me llamaron como de 5 lugares para trabajar. Al punto que yo llegué a pensar, le dije, Señor, quizás tú me quieres bendecir y yo de metido, valga la redundancia, de metido estoy aquí en esto del pastorado. Pues llegué a pensar eso Cualquiera porque lo pudo ver desde ese punto de vista, pastor. O sea, yo creo que no era locura verlo desde ese punto de vista. Pues, o sea, ofertas que usted no andaba buscando, no andaba tocando puertas, le llegaban por lo que usted había estudiado, por lo que usted se había sacrificado, ahora estaba eh, en sus manos. sí, fíjese que la última oferta fue de una distribuidora de abono. En aquel tiempo usted sabe que la agricultura en El Salvador era el rey, ¿verdad? Era pujante, ¿verdad? Y a mí me ofrecían una comisión en ese tiempo Colón, por quintal de abono vendido y la distribución de todo Oriente, hermano, todo Oriente, de fertilizantes. Uno se podía hacer fácilmente 30,000 colones Claro. en el mes. Y esa oferta me tentó y fui Así. a, sí, fui. Y me dijeron, sí, el trabajo lo tenía, pero en eso estaba cuando llegan dos tipos descamisados, asustadísimos, y se bajan del pickup y eran empleados de esa empresa que los acababan de asaltar. Y es como que si Dios diciéndome, a eso querés ir. Y ya Ahí renunció. renuncié, ya no dije yo, Señor, no, creo que tengo que decidirme, ¿verdad? 100%. Ya nunca más me tentó el dinero, hermano. Y se quedó ya directamente en el pastorado. Ya me quedé directamente en el Pero a pasto. esa fecha todavía no se había graduado, pastor. No tenía todavía, estaba en la tesis todavía. Ya egresado, sí, en la tesis, ya estaba haciendo la tesis. El detalle es que me tocó hacer la tesis trabajando, pastoreando. Y si a eso le sumamos, hermano, que cuando yo llevé la materia de genética, el catedrático era testigo de Jehová. Y una vez me dieron un tema para exponer y quizás por mi experiencia en los púlpitos, yo me desenvolví bien, ¿verdad? Y mis compañeros me felicitaron y me dijeron, hey, mejor vos danos la clase, me decía. Y no le cayó en gracia al profesor, ¿verdad?
Y entonces me aplazó la materia. Y lo digo literalmente porque la tuve que llevar en segunda. Cuando yo la llevo en segunda, hermano, la vuelvo a dejar, fíjese, imagínense. Y yo recuerdo que esa vez, cuando yo fui al cubículo de él a pedir mis notas, me dice, no, no la dejaste, me dice. Y yo me agaché y casi se me salieron las lágrimas por lo que le cuesta a uno, ¿verdad? Claro, claro. Y una vez más, yo que iba saliendo del cubículo, cuando oigo una voz del Señor que me dice pedir revisión de notas. Y, y me dice, y le digo, mire, ¿me podría enseñar las notas? No, no me dice, si las has dejado. Entonces, pero allí a regañadientes me mostró las notas y fíjese que había pasado la materia. Ya al sumar y hacer mis cálculos. Ajá, ajá. Entonces tuvo que intervenir la sociedad de estudiantes de la facultad para, para que el profesor se retractara. Y bueno, el punto es que pasé la materia y digo que quizás la había pasado desde la primera vez, Claro, pero yo claro. en la Ya era primera, un acto de revanchismo realmente del sí, profesor, como sucede pero en muchos casos, pastor. O sea, bueno, no, el como punto es sucede en este, muchos casos. el punto es este, hermano, que increíblemente cuando yo voy a defender mi tesis, ¿quién cree que era el presidente del jurado? El El, profesor que había de... el No le profesor, creo. para que tenga una idea. Entonces, este profesor, todo lo que yo le presentaba, me lo botaba. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Pero como yo ya estaba pastoreando, al final ya ni, perdónenme, pero ya ni me interesaba el título. Decía yo, bueno, ya renuncié yo a mi profesión. Claro, claro. Si Dios quiere, me voy a graduar y si Él no quiere, pues no me voy a graduar. Entonces el profesor esperó hasta que ya me faltaban como 3 meses o 2 meses para que se me venciera el plazo, si no tenía que empezar otra vez trabajo desde. Y hasta como quien dice, cuando le dio la gana, me aprobó y defendí la tesis y gracias a Dios, pues me gradué, ya es historia, ¿verdad? Pero ya no me impactó mucho, pues porque yo ya estaba decidido. Ya había renunciado, digamos, usted a trabajar de su carrera, ya la decisión estaba tomada de que usted iba a ser pastor. Sí, exactamente. Así fue la cosa, hermano. Pastor, ha sido esta parte increíble realmente. Los ingenieros no sé cómo vamos con el tiempo. Tengo toda la agenda lista todavía que no le hemos tocado, pero de verdad yo creo que ha sido en lo personal a mí, yo creo que me ha impactado porque a pesar que conocía el esfuerzo, el sacrificio, pastor, pero gracias por abrir su corazón y compartirlo con los jóvenes principalmente, jovencitos que nos ven. La vida no ha sido fácil para muchas personas que hoy obviamente quizás hayan logrado el éxito en la carrera. Gracias, pastor. Esta primera parte la dejamos ahí en la parte personal, digámoslo así, pastor, pero quisiera algunas preguntas. Tengo algunas preguntas que hacerle. Pastor, la historia hoy nos muestra que estamos viviendo y sufriendo un cambio radical en, en lo normal, digámoslo así. Eh, no se puede ir a las iglesias, no se puede visitar los hermanos, no se puede dar un apretón de mano. Eh, Pastor, ¿cuál es el rol que deben de tomar las iglesias en este momento de la historia que se está viviendo? Que obviamente hemos hablado con gente mayor, pastor, nunca lo hemos, es cosa que estamos viviendo, jamás se había registrado un evento como este, pastor. ¿Cuál debe ser el rol de las iglesias en este momento? Porque ni siquiera podemos decir que en la segunda etapa regresamos a la normalidad, ni siquiera podemos decir que en la tercera etapa regresamos a la normalidad. ¿Cuál debe ser el rol de los líderes de las iglesias en este momento, pastor? Bueno, sí, fíjese que eh, creo que es de tener mucha sabiduría primero para tomar las decisiones. Creo que tenemos que también entender que esto es, por decirlo así, como los precios del café, ¿verdad? Para hablar de algo que usted
esté familiarizado. Que un día puede estar de un modo y el otro día puede haber cambiado, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que vivir con esa perspectiva también. Un día a la vez, un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra cosa, pero creo que como líderes debemos de tener mucha adaptabilidad, creo que es la palabra adaptabilidad. Hay un capítulo, se lo recomiendo, y yo tengo predicaciones que he hecho de eso, de un viaje que Pablo hizo desde Jerusalén hasta Roma. Y él ahí menciona todas las vicisitudes que pasó, los cambios de programa, cambios de ruta, las dificultades en el camino. Entonces, creo que eso nos sirve a nosotros para poder entender de que no hay como nada escrito al momento. Yo creo que nadie tiene nada escrito. Países que creen que ya salieron, regresan y bueno, entonces yo creo que primero pues hay que tener mucha adaptabilidad, ¿verdad? A los cambios, mucha determinación también de las convicciones, pero ya digamos en el caso de la operatividad de las iglesias, fíjese que esta es mi propuesta. Yo sé que ahorita estamos súper divididos. Yo sé que hay líderes que abogan porque no hagamos caso al gobierno, empecemos ya los cultos y la fe y la sanidad y gloria a Dios, ¿verdad? No sé si me comprende. ¿Cómo no, pastor? ¿Cómo no? Comprendo perfectamente. O sea, porque yo creo que el sopesar, el evaluar con juicios, con sano juicio, lo que estamos viviendo. Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona contagió no sé cuántas personas, pero cientos de personas, porque se fue a una iglesia estando contagiada y contagió a cientos de hermanos en una iglesia. Entiendo lo que me está diciendo y es justo lo que por eso preguntaba cómo hay que vivir este momento. Los líderes, ¿qué tienen que hacer con sus feligresías, en sus iglesias? ¿Qué decisión tomar? Bueno, fíjese que, como usted decía al principio, y espero que podamos compartirlo con muchos líderes y pastores, ¿verdad? Que usted decía, bueno, el café es pasión para usted, ¿verdad? Y yo sé, y a mí me encanta también, ¿verdad? El café, pero para mí el proyecto más lindo, hermano, el proyecto más maravilloso de esta tierra es la iglesia. Es el proyecto más fabuloso de parte de Dios, porque así como a Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a Eva, ¿verdad? Ayuda idónea. La ayuda, así también a Cristo, Dios le hizo su esposa, que es la iglesia, imagínense. Jesucristo no se casó con ninguna otra organización, ni con el gobierno, ni con nadie, sino con la iglesia, para que usted tenga una idea. Y digo esto, hermano, porque a mí me apasiona el tema de iglesia, entonces creo tener ciertas respaldo para poder hablar de ella, ¿verdad? Y el punto es este, que mi propuesta, hermano, mi propuesta siempre ha sido la simplicidad. Mi propuesta ha sido siempre la sencillez. Mi propuesta siempre ha sido, hermano, de que para qué me inventar la rueda y ya está, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Quiere saber usted cómo funcionó la iglesia? Vaya al libro de los Hechos. Si usted va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta una iglesia bajo persecución, una iglesia que no podía manifestarse en público, una iglesia que acababan de matar a su líder, que era Jesucristo, una iglesia bajo un imperio romano. Entonces, mi propuesta es bien sencilla y yo creo que allí es donde Dios nos está enseñando algo, porque nosotros habíamos centrado el culto en las reuniones visibles, pero fíjese que primero, voy a resumir en 3D, en 3D. ¿Cómo no? Tenemos que descentralizar, hermano, tenemos que descentralizar. Usted sabe cuando trabajó conmigo, con los grupos, en las casas, o sea, y el problema nuestro es que concentramos a la iglesia en los templos y por eso están sufriendo esas iglesias.
Y lo digo de esa manera. Claro, claro. O sea, Ah, porque de repente, pastor, también como que, y lo voy a decir con respeto, pero de repente como que quisiéramos presumir, o los líderes, decir, bueno, tengo 1000 miembros, tengo 2000 miembros, tengo 3000 claro. miembros. O Ujú. sea, y entiendo cuando usted habla de descentralizar, es decir, empecemos a hacer un puño de células en todos Exacto, lados. exacto, a eso me refiero, hermano, porque imagínese un escenario que no se reabra. Bueno, hay dos escenarios. Uno, que se abran las iglesias, Sí, pero que como no van a llegar niños, no van a llegar enfermos, no van a llegar ancianos, y los que tienen miedo, que estamos en la peor claro, alza de contactos, un escenario es que aunque se reabran las iglesias, no todos quieran llegar. es correcto. Otro escenario es que se abarrote, ¿verdad? Y el Sí. otro escenario es que haya una crisis en el sistema de salud, que no se abran las iglesias todo el año. O que se mantengan con altas restricciones, pastor, es decir, 20 personas, 25 personas, 50 personas, que con las Ex- iglesias grandes eso es un problema, Exactamente. pues, ¿verdad? Sí, o sea, las iglesias pequeñas no lo sufrirían tanto, pero Claro, claro. a mí me tocó que hacer, creo que 10 cultos el último domingo que nos reunimos Sí, para sí, poder me di cuenta. atender la La gente. cantidad de personas que tenía. Exactamente, cultos de 1 hora, de 45 minutos. Bueno, el punto es este, hermano, que mi propuesta para los líderes, miren, descentralicen, ¿verdad? Descentralicen el sistema, dejemos de ser templocéntricos y imagínese, usted se acuerda del gas. Antes, cuando se le terminaba el gas en la casa, ¿qué hacía? Había un solo lugar donde lo vendían, ¿verdad? Y había que esperar no sé cuánto. Había que ponerse el tambo en el lomo y ir a Y buscarlo. irlo a traer, pero a un solo lugar que estaba a 2 kilómetros de su casa. Ahora, ¿cómo es ahora, hermano? Lo tiene a la esquina de su casa. A eso me refiero, hermano. Descentralicemos, llevemos el evangelio a las colonias, a las casas, organicemos. Eso implica Claro, el- claro. la segunda D, que es delegar, ¿verdad? Delegar. ¿Cómo no? A veces el pastor ha centrado mucho poder en sí mismo, pero no quiere a veces compartirlo y formar líderes, de No desarrollar. quiere competencia, pastor. Bueno, Si lo usted, pudiéramos ver desde ese punto de vista, pues con la claro, sinceridad que nos caracteriza, ¿verdad? claro, sí, claro, sí. Ese es el problema, entonces hay que delegar también, vaya, las ovejas dan ovejas, las, los mangos dan mangos, las iglesias tienen que dar iglesias y los pastores tenemos que desarrollar pastores. Entonces, tenemos que descentralizar, tenemos que delegar, y lo voy a decir esto también, ¿verdad? Con temor y temblor, pero qué bueno por las redes, qué bueno por el internet, pero ¿qué sabemos si un día estas redes sociales pueden ser, como le dijera, censuradas, ¿verdad? Que es Donde usted no posible, pastor. es Es que es posible. posible, ¿verdad? O sea, es posible. Ajá, Ya en otros países ya pasa. O sea, exacto. que no es ajeno a que en un momento pueda venir un gobierno, y digámoslo así, con todas esas cosas, y es posible. ¿Y qué Entonces, pasaría? ese escenario hay que imaginárselo, ¿verdad? Por eso es que es mejor. Fíjese que los cristianos de la iglesia, yo no le digo la iglesia primitiva, sino la del libro de los Hechos, ellos tenían sus sistemas de comunicación por símbolos. De hecho, el famoso pescadito era el ictus, ¿verdad? Que quería decir, por eso se identificaban. Donde veía un ancla, por ejemplo, sabían que habían cristianos allí, entonces ellos tenían sus propios sistemas porque las iglesias eran clandestinas. Bueno, yo he estado en Cuba también y he estado bajo régimen donde coartan las libertades religiosas. No se permite la libertad de culto. Exactamente. Entonces pensemos, hermano, yo le sugeriría a los pastores que hoy es cuando reorganizar la iglesia,
y la otra D es distribuirla, ¿verdad? Distribuirla, ok, allá vive el hermano Pedrito, la hermana Toñita, el hermano Juanito, ellos están cerca, a ellos los vamos a poner cerca, ¿verdad? Pero creo que tenemos que digitalizar también en el sentido de que cada miembro cuenta. Yo les aseguro que esta pandemia nos agarró en curva en muchas cosas. No teníamos un listado de todos los miembros de nuestras congregaciones.